7 de la mañana, amigos, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Ángel Alvarado, es diputado de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Diputado, quisiera comenzar esta entrevista en materia política, porque si bien es cierto, el Parlamento Nacional en el mes de enero planteó 3 puntos para lograr un cambio político en el país, que se hace de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ya van 4 meses y las personas no han visto resultados alguno a propósito de estos 3 puntos. También Torino Economics indicó hace algunos días que la popularidad del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, disminuyó a 54,6%. ¿Qué cree usted que se debe esto? ¿Cree que es porque no le han podido cumplir las expectativas a los venezolanos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a nuestro pueblo de Miranda. La única autoridad reconocida en el mundo entero en este momento es la Asamblea Nacional. Y vemos cómo Nicolás Maduro tiene una popularidad apenas del 12%. Nunca en la historia de Venezuela había un presidente con una popularidad tan baja. Y eso se debe en gran parte al pésimo desempeño que tiene la economía venezolana en este momento. El salario del trabajador apenas puede comprar el 1% de la canasta alimentaria, eso lo puede ver cualquier trabajador. El servicio del metro no funciona, no hay transporte público. El venezolano a pie está expuesto a unas condiciones de vida sumamente lamentables. Y eso ha hecho pues que en este momento la única autoridad reconocida nacional e internacionalmente, que es la Asamblea Nacional, pero también es la que tiene el mayor grado de popularidad en este momento. Así que me parece que esto simplemente forma parte de un proceso en el cual nosotros tenemos que seguir luchando en un tema de principios, que es el cese de la usurpación, como tú decías al principio, en la agenda que se ha colocado, y es un tema, en definitiva, de volver a la Constitución. En Venezuela no va a haber un desempeño económico, unos resultados económicos satisfactorios para la gente mientras existe este periodo de gran desorden constitucional, desorden institucional, que en definitiva agrava la crisis política y termina agravando la crisis económica y crisis social que afecta al venezolano. Diputados en la Asamblea Nacional han reiterado la necesidad de continuar con estas movilizaciones de calle. Pero, ¿qué les garantiza a ustedes obtener resultados diferentes si están convocando a las mismas actividades que se generaron en el año 2014 o 2017? Bueno, fíjate que todas estas movilizaciones han generado un quiebre importantísimo, una fisura dentro del alto gobierno, han generado también una fisura dentro de la Fuerza Armada Nacional y eso apenas, esto ha venido ocurriendo en los últimos 15 días. Entonces, creo que el venezolano normalmente tiene un defecto, tenemos un defecto sobre el cual tenemos que luchar siempre. Y es un defecto que describía el gran escritor venezolano Rómulo Gallego. El venezolano es presumido y pesimista. Un día está en la cresta de la ola y al otro día piensa que todo es imposible. Un día dice, esto está listo, y otro día dice, esto es imposible. Y la verdad es que ninguna de las posturas, esas posturas o esas actitudes son adecuadas. La verdad es que las cosas solo son posibles cuando se lucha con constancia, con decisión, con determinación, con disciplina. Y en este momento tenemos que tener el carácter suficiente para entender que estamos enfrentando tal vez la crisis más grande de nuestra historia, la más profunda incluso desde el punto de vista institucional, y tenemos que mantener esa lucha que requiere un gran aguante, que requiere una gran resistencia. ¿Cree usted que la Asamblea Nacional puede cumplir estas promesas que le generó a los venezolanos en un corto plazo? Mira, pienso que esto es un proceso en el cual tenemos que seguir luchando hasta lograr la libertad de Venezuela, volver a condiciones de vida mínimas. No puede ser que el país, con las riquezas petroleras más grandes del mundo, con tantas riquezas de oro, con tantas riquezas naturales, con más de 1000 kilómetros de playas que pueden ser explotadas para el turismo, vive en estas condiciones. Entonces a nosotros los venezolanos nos toca sí o sí luchar por ese país que queremos. La Asamblea Nacional no está luchando por una agenda particular, está luchando por la agenda del país, por los problemas de la gente y está luchando en definitiva por la vuelta de la Constitución. Entonces, bueno, eso es un programa sobre el cual no son expectativas, que no puede ser tratado como una promesa. Nosotros estamos tratando un tema de principios y bajo esos principios tenemos que seguir luchando por esa libertad de Venezuela y no desanimarnos, porque normalmente a veces lo que busca el mismo gobierno es mantener desanimado a la gente, pensar que no se puede salir de esa situación, pensar que esto es imposible, pensar de que Venezuela está condenada a este fracaso en el cual está viviendo y Venezuela no está condenada a este fracaso. Tenemos los venezolanos que unirnos hasta lograr esa lucha, hasta lograr ese cese de la usurpación, que es la condición
para lograr el cambio político y el cambio económico que requiere y que reclama la gran mayoría del pueblo venezolano. Diputado, en medio de esta disyuntiva por el poder entre el gobierno, entre la oposición, en el medio está el ciudadano común. Pero ¿hasta qué punto podría aguantar el ciudadano esta situación? Porque ellos día a día son partícipes y también quizás víctimas de la crisis económica y política y social. Sí, claro, el venezolano está en el medio y por eso la necesidad de que se abra un canal humanitario, pero masivo. Nosotros luchamos por la entrada de las medicinas, la entrada de los alimentos, y eso no fue posible. O sea, hay un bloqueo que impide la entrada de medicinas, la entrada de alimentos. Nosotros hemos siempre colocado en el centro de toda esta discusión al ciudadano. Y por eso, mientras dure este periodo tan oscuro de la vida de los venezolanos, son miles de venezolanos que han muerto, producto del hambre, de la falta de medicinas, y son muchos otros los que están muriendo o podrían morir en esta situación. Fíjate lo siguiente, cuando ocurrió Holodomor en Ucrania, que fue una hambruna que acabó con la vida de muchísimos ucranianos, bueno, eso se supo al pasar de los años, ¿no? Aquí en Venezuela, cuando se haga un censo bien hecho y veamos que tal vez no se ha ido tantos venezolanos como algunos piensan y podamos saber realmente cuántos están dentro de Venezuela, cuántos se fueron de Venezuela, veremos que son muchísimos, miles los venezolanos que han muerto producto del socialismo del siglo XXI. Y no solo que han muerto por producto del socialismo del siglo XXI, sino que además serán crímenes que serán sumados a los crímenes del comunismo que se han cometido en China, que se han cometido en la Unión Soviética, que se han cometido en tantos países y que han matado a la gente de hambre, porque en definitiva todos estos venezolanos que están muriendo por falta de una medicina, por falta de alimentos, son víctimas de un sistema, de un modelo. Esto no es causado por causas naturales, no es causado por una sequía, es causado por un modelo político, porque el país más rico del mundo está matando a su gente de hambre. ¿Cree usted que las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos no afecta directamente al ciudadano? Mira, pienso que las sanciones por los Estados Unidos, el gobierno ha logrado burlar todas las sanciones petroleras. Se sigue exportando petróleo, se sigue vendiendo petróleo a otros países. Pienso que las sanciones han logrado al gobierno siempre burlarlas. Las sanciones que han tenido mayor efecto son las sanciones que tienen como directamente vinculado a las sanciones personales, que han cambiado la conducta de algunos ciudadanos, como el caso de Christopher Figuera, digamos, que cambió de conducta, se puso del lado de la Constitución, se puso del lado de las leyes, y en este momento así hay muchos ciudadanos sancionados con sanciones personales, algunos miembros del gobierno, otros no miembros del gobierno, sino testaferros del gobierno, que están cambiando de actitud. Entonces las sanciones están cambiando la manera como personas que están fuera del marco de la Constitución se logran colocar nuevamente dentro del marco de la Constitución. Varios analistas han indicado, también personeros de la oposición, que hay injerencia por parte de China y Rusia en los asuntos de Venezuela y también intervención por parte de militares en el país. Pero no se podría interpretar que también la oposición está buscando una intervención cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emite o le da esa potestad a Carlos Vecchio de conversar con el Comando Sur. Bueno, Carlos Vecchio es el embajador acreditado en Washington por parte de Venezuela. Tiene las credenciales y como embajador tiene, pues en el ejercicio de sus funciones, la posibilidad perfectamente garantizado en la Constitución de establecer cooperación militar con el país en el cual está acreditado. Así que aquí lo que estamos viendo es simplemente el ejercicio de las funciones del embajador Carlos Vecchio, acreditado en los Estados Unidos, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, para adelantar en el ejercicio de la soberanía, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de su cargo. ¿Cree usted que la oposición no está suficientemente unida, así como también los venezolanos, para lograr un cambio político sin la ayuda de la comunidad internacional? Bueno, digamos, en estos momentos el tema de lo que tenemos que luchar es por la vuelta a la democracia. Y esa vuelta a la democracia requiere la unión de todos los venezolanos, tenemos que seguir insistiendo en este punto, y luego también la unión del mundo con Venezuela, la unión de los venezolanos y la unión de la dirigencia política con el pueblo venezolano. Y en este sentido, pues yo creo que es importantísimo, hay un llamado a la unión, tenemos que estar todos completamente unidos por la recuperación de la democracia en Venezuela. Es un tema nuevamente de principios, no es un tema a posteriori que se discuta, porque es fundamental estar muy claros en lo que está ocurriendo en Venezuela y unirnos para lograr ese objetivo que se ha trazado. El único órgano legítimo que existe en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué decirle a los venezolanos luego de estas acciones realizadas el pasado 30 de abril, donde el mismo presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, indicó que calculó mal el apoyo militar? Bueno, mira, en Venezuela existe una usurpación del poder. Tenemos que partir de allí. Y en esa usurpación del poder, pues
todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, uniformados o no, tenemos el deber de restablecer ese orden constitucional. Es un mandato que nos da la misma Constitución en el artículo 333. Y básicamente lo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó, es luchar por el cese de la usurpación y llamando a la explicación del artículo 333, llamar a todos los venezolanos al cese de la usurpación y la vuelta al orden democrático en Venezuela. Básicamente la agenda sigue siendo la misma y esa lucha pues va a seguir, esa lucha se va a mantener bajo el liderazgo de Juan. Diputado, pero también hay personalidades también del gobierno quien han indicado que en cualquier país se lleva a cabo esta acción, de inmediatamente son detenidos los implicados. ¿Por qué la oposición está denunciando entonces la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano? Porque básicamente lo que Edgar está luchando es por la vuelta de la democracia en Venezuela. Lo que está desmarcado, es lo que está haciendo todo, está dentro del marco de la Constitución, como te vengo diciendo. Aquí en Venezuela ha venido ocurriendo un golpe, un autogolpe, desde básicamente el mismo momento en el cual la Asamblea Nacional ganó las 2/3 partes, en la cual se prohibió a los diputados de Amazonas incorporarse a la Cámara. Luego ocurrió nuevamente un golpe de Estado, cuando en el artículo, la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia le abrogó las competencias, le quitó las competencias a la Asamblea Nacional. Luego cuando se instaló una espuria Asamblea Nacional Constituyente, luego cuando se realizan unas elecciones en las cuales no participó la oposición, luego unas elecciones que no fueron reconocidas por el mundo entero, luego cuando se juramenta un presidente fuera de la Cámara, que es la Asamblea Nacional, el único lugar donde se puede juramentar, es decir, aquí ha venido un golpe continuado y lo que está luchando Edgar Zambrano es por la vuelta a la democracia en Venezuela. ¿Y cómo ganar la confianza de los venezolanos luego de estos actos fallidos el 30 de abril? Nos los va a responder en la próxima parte. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos conversando con Ángel Alvarado, él es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. De inmediato, nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página, está a su disposición para enviarles sus preguntas y comentarios.